Y bueno, qué bueno que están aquí, en primer lugar, ¿sí? Qué bueno que hayan decidido venir a la casa de Dios a alabar el nombre del Señor y a escuchar su palabra como lo vamos a hacer a continuación. ¿Está listo? No están distraídos, ¿no? ¿Están listos? Ah, qué bueno. Bien. Como hemos estado viendo, hermanos, en la serie de estos últimos domingos de Ha nacido el Salvador, y qué importante es, mis hermanos, el recordar esos mensajes que hemos estado viendo en esta serie, ¿sí? Porque dígame si sí o si no, o soy el único pecador, que en medio de este mundo de consumismo, de comprar y comprar, de tener, de regalar, etcétera, nos lleva, nos arrastra y caemos en esto, ¿sí? Caemos en eso de estar comprando regalos y a ver qué pido, ¿no? Si entramos en algún intercambio, etcétera. Pero no es el sentido de esta celebración, ¿no? En la televisión bombardean a los niños y a los papás también, ¿no? De comerciales, ¿sí? Recientemente mi hija estaba viendo la tele y en un lapso de no más de 5 minutos pasaron como 6, 7 veces un comercial de una muñeca que gatea. ¿Y qué creen que quiere? Pues la muñeca que gatea, ¿sí? Bueno, y es ahí, mis hermanos, donde tenemos que ubicarlos, ¿sí? Y también ubicarnos nosotros. Y qué bueno que podamos regalarle algo a nuestros hijos, ¿no? Qué bueno que podamos hacerlo, pero tampoco es el sentido de esa celebración. Mis hermanos, ni tampoco la convivencia familiar, ¿sí? Tampoco es el propósito de esta celebración. Claro, qué bueno que tenemos a amigos, familias con quien pasarla, ¿no? Eso es muy bueno, es un regalo, pero repito, no es el fin de esa celebración. Y mire, incluso el mundo ha querido eliminar la palabra Navidad, ¿sí? Lo reemplaza por la palabra fiestas. ¿No se ha escuchado, no? Felices fiestas, ¿sí? Entonces, sutilmente se ha ido quitando esa palabra de nuestro vocabulario. Y suena bien, ¿no? Decir felices fiestas, pero tampoco, pero quieren eliminar el verdadero sentido de la Navidad. Pero, y hermanos, en medio de este mundo lleno ya de relativismos, materialismo, pues como iglesia debemos de levantarnos y anunciar y seguir proclamando que se trata de Jesús, de Él y nada más que de Él, el primogénito de la creación, por el cual existen todas las cosas, el Verbo encarnado, Jesús, el Hijo de Dios, ¿sí? De eso se trata de Él. Y que el Señor nos ayude, mis hermanos. Mientras tanto, mientras seguimos esperando su venida, a recordar siempre este mensaje y además de recordarlo, anunciarlo a otros. Jesús nació y con Él trajo salvación, esperanza, redención y perdón de pecados para todo aquel que cree en Él y no se pierda y tenga su vida, la vida eterna. Y ese es el mensaje para este tiempo, mis hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. La semana pasada, nuestro hermano Bogdan nos compartió el tema del Mesías anunciado y nos dio un contexto histórico de lo que los profetas dijeron sobre el Mesías, que iban a ser cientos de años más adelante. Pero ¿cómo sabían esto los profetas? Bueno, Dios se lo reveló, ¿sí? Es una razón más para saber que la palabra de Dios es confiable. En el caso de algunos autores, como ya lo hemos visto, lo vimos en la serie que acabamos de tener de la Biblia, entre un autor y otro había cientos de años de separación, ¿sí? No se conocían. ¿Y cómo sabían todo esto? ¿Y cómo es que todo iba de acuerdo? ¿Cómo todo apuntaba al Mesías? Que vendría el Mesías, que nacería el Mesías. ¿Sí? Bueno, porque es palabra de Dios, porque Dios se lo reveló. ¿Sí? Y hoy veremos el cumplimiento de esa anunciación, de esa profecía, de esa promesa hecha a nosotros, a los hombres. Bueno, hermanos, y quiero aclarar, cuando digo hombres me refiero al género humano, ¿no? Digo, lo aclaro porque en este mundo de que tenemos que hablar, ¿no? Con A y O, ¿no? Él y ella, todos y todas, ¿sí? Digo, por si alguien se siente sensible, que no se incluye, ¿no? Bien, para entrar en contexto nuevamente,
necesitamos ir a los versículos base de esta enseñanza. Acompáñame por favor en Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis 3, versículo 15. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La raza humana, mis hermanos, por decirlo de alguna manera, solamente duramos 3 capítulos bien, ¿no? Ya de ahí en adelante, pues es lo que ya está maldita la tierra a causa del pecado. Sí. Es corto el tiempo lo que duramos bien con el Señor a lo que llevamos ahora, ¿no? Después de Génesis 3. Dios dio una instrucción, mis hermanos. El ser humano desobedeció. Y no es el tema buscar culpables, ¿sí? El pecado entró en la humanidad y con ello la tierra fue maldita hasta el día de hoy. Y desde el versículo 14, de ahí de Génesis 3, Dios comienza a maldecir a la serpiente, pero a Adán y a Eva les hace unas preguntas unos versículos atrás. ¿Dónde estás? ¿Sí? ¿Se recuerdan? ¿Dónde estás? Le pregunta Dios a Adán. Y luego le dice: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Luego pregunta otra vez el Señor: ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y una pregunta más: ¿qué es lo que has hecho? Imagínense que el Señor nos preguntara, ¿no? ¿Qué es lo que has hecho? Sí. Pero la serpiente no le preguntó nada. La maldijo. Le dijo que su condición sería de humillación todo el tiempo. Ese animal que quería pasarse de listo y ponerse por encima de la raza humana, ahora sería pisoteado. Y en la serpiente vemos, mis hermanos, una representación del gran adversario satánico. Entenderemos la totalidad de la Biblia como una exposición de combate, del combate que a lo largo de los siglos se ha librado entre las fuerzas del mal y las del reino de Dios. Combate que tendría su punto culminante en el Calvario, cuando la descendencia de la mujer, es decir, Cristo, aplastaría la cabeza de la serpiente y concluiría con la total eliminación de esta del escenario humano. Con esa perspectiva, mis hermanos, bien pudiese decir que Génesis 3:15 es un protoevangelio, el primer anuncio de un Redentor. ¿Qué es el protoevangelio? Se refiere a la primera anunciación de Cristo. Proto quiere decir primera, ¿sí? Entonces, de Génesis 3:15 ya nos dijo el Señor que iba a haber un Salvador, ¿sí? Desde allá nos dijo. Por lo que podemos decir que ese texto, Génesis 3:15, es el primer anuncio de perdón y restauración para el hombre caído. Hermanos, Dios confrontó al hombre con su pecado cuando le hace esas preguntas, ¿no? Condena a la serpiente, pero ahí mismo es donde le anuncia que sería destruida, pero también que habrá esperanza para nosotros, para la raza humana, ¿sí? En ese mismo momento confrontó a Adán y a Eva, condenó a la serpiente y en ese momento también dijo, pero hay esperanza, ¿sí? Solucionó rápidamente el Señor. Dios prometió así que en Cristo, el descendiente de la mujer, acabaría con la serpiente, aunque no sin haber sido herido primero, ¿sí? Esto apunta a que el sufrimiento del Hijo de Dios y su muerte por nosotros, junto a su resurrección victoriosa, representa la derrota de Satanás. Miren, hermanos, no hay un tiempo bien definido y tampoco es el propósito de cuánto tiempo pasó entre Génesis y el nacimiento de Jesús, pero los estudiosos dicen que es aproximadamente 4,000 años entre Adán y Jesús. Es decir, si nos apegamos a esto, podemos decir que la promesa de la venida del Mesías se dijo 4,000 años antes de que ocurriera. Y nosotros nos esperamos por esperar minutos, horas, semanas, días, meses o años, ¿sí? 4,000 años antes se dijo.
4,000 años aproximadamente, mis hermanos, desde que se dijo que Jesús terminaría con Satanás. 4,000 años tuvieron que pasar para que el Verbo se encarnara, para que el Dios del cielo y la tierra, que los cielos no lo pueden contener, que la tierra es el estrado de sus pies, viniera y se redujera, como nos lo explicó nuestro hermano Bogdan la semana pasada, a algo como el tamaño del grosor de un cabello. ¿Qué piensa de esto, hermano? Porque si no le da que pensar o meditar en la grandeza de nuestro Dios, pues no sé qué más lo pueda hacer pensar. Sí. Ahora veremos este nacimiento prometido. Acompáñenme por favor a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 26. En adelante vamos a leer. ¿Ya está ahí? Dice, anunciamiento de Jesús, ¿no? Viene en el título de su anuncio del nacimiento de Jesús. No, los que tienen Reina Valera, ese es el título, ¿no? Que viene ahí. Versículo 26 dice, al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Okay. Cuando habla del 6º mes, se refiere al mes de embarazo de Elizabeth, ¿no? Su pariente. El mismo ángel Gabriel, hermanos, que había sido enviado a Zacarías para anunciarle los propósitos de Dios concernientes al hijo de él, es enviado también a la Virgen María, ya que ambos hechos estaban conectados con en la misma gloriosa obra de redención. Este ángel Gabriel se conoce como el mensajero de Dios, ¿no? Dice el pasaje que fue enviado por Dios directamente. Este era un asunto de mucha importancia, ¿sí? No vino, bueno, ya había venido esta anunciación por los profetas, pero esto específicamente a María vino un enviado de Dios, ¿sí? Ya que ya venía el Hijo de Dios, ya venía a esta tierra. Estaba por comenzar a desarrollarse en el vientre de María, aquel que está desde el principio de los tiempos, la razón de ser de todo, Jesús. De verdad, mis hermanos, esto debe volarnos la cabeza al meditar en esto. ¿Sí? María era la prometida de José. Este compromiso matrimonial era tan indisoluble como el mismo matrimonio, a menos, claro, que la muerte los separara. ¿Sí? Por eso José tuvo este sueño donde el ángel del Señor le dijo que no tuviera miedo y aceptara a María como su esposa. Y como acabamos de leer, José era del linaje de David, que se había prometido que de ese linaje vendría el Mesías. ¿Sí? Versículo 28 de Lucas 1. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Mas ella le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Aquí podemos encontrar, mis hermanos, una de las más grandes controversias de la fe cristiana a lo largo del tiempo y por la cual algunos no creen, ¿sí? Y me refiero al nacimiento virginal de Jesús, ¿sí? Pero miren, tranquilos, vamos a encontrar dos razones válidas para aceptar esta verdad. La primera de ellas es el sentido literal de este pasaje y lo podemos respaldar con otro pasaje que es en Mateo 1, del 18 al 25, no lo vamos a leer ahorita, que no deja lugar a dudas de que Jesús nació de María sin la intervención de un padre humano. Y recordemos, mis hermanos, que en la Biblia podemos encontrar diferentes tipos de géneros literarios, y uno de ellos es el narrativo, donde nos narra tal y cómo sucedieron las cosas, como es el caso de este pasaje. Y la otra razón, mis hermanos, es
que como Jesús fue alguien sumamente extraordinario, ahora sí que fuera de este mundo, su entrada a este mundo también sería de una manera extraordinaria. ¿No lo cree? ¿Sí? Su nombre, Jesús, que significa Salvador. O más literalmente, Jehová salva. Es el equivalente en griego del hebreo Josué. Y es que, mis hermanos, repito, cómo este ser supremo que está desde el principio de los tiempos, cómo iba a nacer en algo creado por Él. ¿Sí? O sea, algo tan extraordinario tenía que ser así. ¿O de qué otra manera? Y vamos a ver más adelante cómo fue también. Algo como pudiéramos esperar de Jesús que naciera en un palacio, pero no fue así. Y ahorita lo vamos a ver. Sí. Cuando el ángel Gabriel llega saludándola, le dice que es muy favorecida. Probablemente María se sentía insignificante, pero el ángel la ubica. Bendita eres entre las mujeres. Dios le había conferido el honor de ser ella quien Dios usaría para llevar a cabo su plan de redención. Qué honor, ¿no cree? Y mis hermanos, ¿nos dejaremos usar usted y yo para llevar el plan de redención del Señor, que es hablar el Evangelio? ¿Sí? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos. Versículo 32 dice: Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Esos versículos, mis hermanos, nos hablan de la grandeza de nuestro Señor Jesús, y es una referencia de lo que se dijo de Jesús en Isaías 9. Vamos para allá, por favor. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Ya lo sabemos, pero es importante verlo. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Dice: Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se le llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Isaías anuncia la llegada de un niño, pero no un ser humano cualquiera. Venía el Mesías, el Redentor prometido, el Dios soberano hecho hombre. En completa oposición a todos los tiranos, destructores y violentos del mundo, Él sería príncipe de paz, como dice Isaías 9:6. El príncipe de paz. Y era extraño, mis hermanos, que el anuncio de un niño rey, ¿sí?, cuando se necesitaba tal vez un rey maduro que trajera liberación inmediata al pueblo, ¿sí? Pero el Señor, mis hermanos, tiene control sobre la historia y su plan se cumplirá en su tiempo, y eso es para el día de hoy también. Aunque veamos multiplicada la maldad, aunque veamos que este mundo se está yendo al abismo, el Señor tiene el control de todo, ¿sí? Y su plan se va a cumplir. Muchos esperaban un rey, como les digo, un rey maduro, un rey a lo mejor fuerte físicamente, alguien imponente físicamente, pero vino de otra manera, ¿sí?, en forma de un bebé. Isaías, mis hermanos, estaba anunciando con anticipación a Jesucristo, que luego de morir y resucitar por nosotros en el tiempo divino, ya reina, está sentado a la diestra del Padre y gobierna con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. Él ya está reinando, mis hermanos. Él ya está reinando.
Pero repito, ¿cómo este tierno bebé, envuelto en pañales y nacido en Belén, sería suficiente? ¿Cómo va a ser esto suficiente? Repito, el Señor tiene el control. Hay reinos temporales, pero el reinado de Jesús no tendrá fin. Será para siempre. ¿Cuánto tiempo es eso, mis hermanos? Siempre. ¿Y cuánto es eso? No, ni siquiera lo podemos imaginar, ¿verdad? No llegamos allá. Siempre es su reinado. Versículo 34 de Lucas 1. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ahora, María no dudaba de lo que iba a ocurrir, sino que no sabe cómo pasará esto. Digo, que María pues no había tenido intimidad con un hombre. Tal vez se preguntaba o hacía esta pregunta porque, bueno, ¿y yo qué hago, no? O sea, ok, pero ¿y eso cómo va a pasar? Si no ha pasado esto primero, ¿sí? Pero María estaba dispuesta a servir. Era algo que seguramente rebasaba su entendimiento, ¿no? Pero estaba dispuesta a ser usada por el Señor. ¿Sí? Mis hermanos, ¿usted y yo estamos dispuestos a servir al Señor? ¿Sí? Hermanos, de hecho más adelante, en este pasaje no lo dice, pero en otro evangelio sí, que María todas esas cosas las guardaba en su corazón. ¿Sí? ¿Qué habrá pensado María en ese tiempo, en ese momento? Sí, la revelación del ángel, va a venir sobre ti el Espíritu Santo, como ahorita lo vamos a leer, y darás a luz al Hijo de Dios. O sea, ¿qué habrá pensado en su cabeza? Mis hermanos, el Señor, repito, quiere usarnos a nosotros. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a hacerlo? Versículo 35 de Lucas 1. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí la referencia que se hace es cuando la gloria de Dios descendía al templo y se llenaba de la gloria de Dios. La Shekinah, ¿sí? Es la palabra griega. Así el Espíritu Santo descendería sobre María y en su vientre comenzaría a gestar el bebé. Hermanos, si la formación de cualquier ser humano es un misterio, ¿no? El milagro de la vida, como se le conoce también, ¿qué diremos del grandioso misterio de la formación del embrión en el que desde el vientre de María estaba corporalmente toda la plenitud de la deidad? Repito, ese rey del universo, hacerse más pequeño que un cabello. ¿Cómo es posible eso? ¿Sí? Pues es que es un ser extraordinario. Tenía que nacer de una manera extraordinaria. Él es digno, mis hermanos. Él es Dios. Es todopoderoso y puede hacer lo que quiera y lo que le plazca. Y nacer como Él haya querido. Versículo 36. Y he aquí tu pariente Elisabet. Ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. El ángel le dijo esas palabras para animarla. Es una referencia... porque no hay nada imposible para Dios. Vamos por favor a Génesis capítulo 18, versículo 14. Génesis 18, 14. Y esa es la pregunta. Aquí el Señor mismo hace la pregunta. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Cuando Dios le pregunta a Abraham que si había algo difícil para él, cuando le prometió un hijo. Perdón. Y aquí debemos preguntarnos a nosotros mismos, mis hermanos. La pregunta de Génesis 18:14. ¿Hay algo imposible para Dios?
Yo no sé, mis hermanos, en qué situación esté pasando ahorita, que tal vez necesitamos hacernos esta pregunta para nosotros el día de hoy. ¿Hay algo imposible para Dios? María iba a ser usada por Dios de una manera muy grande. En ella, repito, estaría desarrollándose el Rey del universo, el creador de todo. Insisto, hermanos, esto debe hacernos meditar y de saber la clase de Dios que tenemos, el único Dios verdadero. Versículo 38 de Lucas 1. Dice: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. La sumisión de María, mis hermanos, es realmente digna de admirar. Que dice: yo soy esclava del Señor. Respondió María al ángel de una manera muy sencilla: que haga conmigo como ha dispuesto y tú me has dicho. Hermanos, María estaba dispuesta a aceptar lo que Dios decidiera. No hizo preguntas, no puso condiciones, no puso peros, puesto que había sido Dios quien lo había decidido. Y a él, a Dios, le iban a corresponder cuidar todos los detalles y resolver todos los problemas. El primer problema, ¿cuál era? Bueno, pero pues si no he estado con un hombre, ¿no, María? Bueno, no te preocupes, yo lo voy a resolver. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. El Señor iba a resolver todo. La actitud de María fue la de una mujer creyente y obediente a la voluntad de Dios. Por eso bien la definió Elizabeth, su pariente, cuando le dijo: bendita seas por haber creído que se cumplirá lo que Dios te ha anunciado. Lucas 1:45. María también es un ejemplo de sencillez y humildad. Recibió el mensaje de Dios que había de transformar radicalmente su vida. Repito, hermanos, no tenemos ni el más mínimo indicio de que se considerara digna de aquel honor. María no tenía idea de lo que vendría, tal vez, seguramente. María tampoco creyó que merecer ningún trato especial de los hombres o de Dios por ser la madre del Mesías. Lejos de recluirse en algún lugar seguro, en el pasaje siguiente lo veremos, emprende un modesto viaje para ayudar a quien, a su pariente Elizabeth, ¿no? Que ella ya estaba embarazada y en edad muy avanzada. Aquel extraordinario favor de Dios, la más grande bienaventuranza que podía recibir una mujer, le traería muchas pruebas, como la huida y el desierto, hasta la suprema prueba de ver a su amado Hijo en la cruz. ¿Se imagina, hermanos? Hermanas, sobre todo, ver a su Hijo clavado en una cruz. Bien se lo anunciaría a Simeón en Lucas 2:35, y en cuanto a ti, ¿no? Lo agarró de bebé. Una espada te atravesará el alma. O sea, yo creo que nada agradable escuchar esas cosas, ¿no? Pero repito, Dios tenía el control de todo. Y eso tiene que traer consuelo a nuestro corazón, mis hermanos. ¿O qué otro problema que usted y yo tengamos se compara a esto? El Señor tiene el control de todo. Pero repito, María tenía un corazón dispuesto a servir, a obedecer. Y ahora, acabamos de ver el preámbulo del nacimiento del Señor Jesús. Ahora vamos a ir a ver este momento. Vamos por favor a Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 1. Dice: aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado,
Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. En el Imperio Romano se hacían censos de manera periódica. Se dice que cada 14 años. Con el doble objetivo, uno de fijar impuestos y para descubrir a los que tenían que hacer el servicio militar obligatorio. Pues no hay mucha diferencia hoy en día, ¿no? ¿Sí? Los judíos estaban exentos del servicio militar. ¿Tú eres judío, Jeremy? ¿Por qué no hiciste el servicio tú? Así que en su caso, el censo se hacía para los impuestos, ¿sí? En el caso de los judíos. Y repito, pues nada que ver, nada que, todo igual a como es hoy en día, ¿no? Versículo 4 de Lucas, capítulo 2. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Miren, aproximadamente había unos 130 kilómetros entre Nazaret, donde estaba ella, y Judea. A ver, hermanas que son nomás, ¿se imagina hacer un viaje de 130 kilómetros montada sobre un animal, ¿sí? Con 9 meses de embarazo, aproximadamente? ¿Se lo imagina? Qué incómodo, ¿no? Bueno, todo eso tuvo que pasar María, pero estaba dispuesta a obedecer y no importaba lo que implicara servir al Señor. ¿Sí? Es como ir de aquí a Los Cabos en caballo o en burro, no sé cómo quiera. Un embarazo de 9 meses. Es muy incómodo, ¿no? Incluso peligroso también. Pero el Señor tiene el control de las cosas. Versículo 6. Y aconteció que estando allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. La posada, mis hermanos, consistía en una serie de habitaciones que daban a un patio en común, ¿sí? Los viajeros llevaban sus provisiones y lo único que proveía el posadero era forraje para los animales y fuego para hacerse la comida, ¿sí? Nada más, bueno, y el cuarto, ¿no? Pero el pueblo estaba lleno, estaba abarrotado, y José y María no encontraron alojamiento, así que se fue en el patio comunal donde María tuvo que dar a luz, ¿sí? Los pañales eran trozos cuadrados de paño con una tira como una venda que salía diagonalmente de uno de los picos. Se envolvía al bebé en el paño cuadrado y luego se le iban dando vueltas alrededor del cuerpo con la tira de la tela para que quedara bien sujeto. Y la palabra, mis hermanos, que traducimos como pesebre, era el lugar donde se echaba de comer a los animales. Así que puede querer decir que el establo o el pesebre significaba esto. Y hermanos, el que no encontraran habitación en la posada fue un símil de lo que había de sucederle a Jesús. No hubo sitio para él más que en una cruz. Trató de entrar en los abarrotados corazones de los hombres, pero no pudo. Y todavía sigue buscando el día de hoy. Y lamentablemente se le sigue rechazando, igual que en ese entonces. El nacimiento de Jesús, mis hermanos, lo pudimos haber esperado, que naciera en un palacio, como le dije hace un momento, en un lugar de mucho lujo, pero no fue así. Él nació en el lugar más humilde que pueda haber, en el lugar donde se le daban de comer a los animales. Seguramente no olía bien ese lugar, ¿sí? No sé si le ha tocado ir a ranchos, ¿sí? Podemos darnos una idea ahí. Seguramente había ruido de los animales. Seguramente no era el lugar más higiénico para que un bebé estuviera ahí. Pero Él es el Rey humilde. Y así como Él llegó a este mundo,
de una manera poco convencional, ¿cómo esperamos que llegue a nuestra vida? ¿O qué esperamos que Él haga para que pueda entrar en nuestro corazón y reinar como el Rey que es el Rey humilde? ¿Me ayudas a hacer con el piano, por favor? Hermanos, así como así como se prometió que Jesús nacería, también se prometió que Él volvería. Vamos por favor a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 11. Dice: los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. La promesa de su nacimiento, mis hermanos, ya se cumplió. Falta su venida. ¿Cómo lo estamos esperando entonces, mis hermanos? ¿Qué nos va a encontrar haciendo cuando Él regrese? Vayamos por favor a segunda carta de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro 3, versículos 9 y 10. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán desechados, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Él prometió que nacería, repito, y Él prometió que va a volver, mis hermanos. ¿Encontrará un lugar en nuestros corazones? ¿O lo rechazaremos y no encontrará lugar en la posada de nuestro corazón y lo mandaremos a un lugar donde no es digno Él? Siendo el Señor el Rey de todo, Señor del cielo y de la tierra, se humilló por amor a usted y amor a mí. ¿Cómo vamos a responder, mis hermanos, a ese amor? ¿Seguiremos ensimismados? ¿Seguiremos siendo esclavos del pecado y no ser esclavos por amor a Él? ¿Encontrará, repito, Jesús un lugar en la posada de nuestro corazón? ¿O lo vamos a mandar a un lugar donde Él no merece? Póngase de pie, mis hermanos, vamos a orar, por favor. Y vamos a orar. Señor, Tú eres el Rey humilde. Tú eres el Señor de todo. Eres majestuoso, eres glorioso, y por amor viniste a esta tierra a nacer. Señor, queremos meditar, queremos responder, Señor, en este gran regalo que fue el que tú vinieras a este mundo. Dejarnos tus enseñanzas y morir en una cruz por amor a nosotros. Que no haya indiferencia en nuestro corazón por eso, Dios. Perdónanos si hay indiferencia. Encuentra un lugar donde morar en nuestro corazón en este día.
No te queremos rechazar, Jesús. Encuentra un lugar en nuestro corazón, Señor. Te traemos obediencia, traemos alabanza, adoración a ti, Señor, porque tú lo mereces. El Rey humilde, el Rey supremo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por haber venido a nacer. Gracias, no lo merecíamos, Señor, gracias. Desde el principio tú diste la solución, Señor, al pecado del ser humano. Y queremos, Señor, reconocerte como lo que eres, el Señor y Salvador, y que reinas en nuestros corazones. Sé muy bien. Hice muy bien lo que tú esperas de mí. Más que una ofrenda. Más que una ofrenda, quiero ser para ti. Al Señor te doy mi corazón. Doy mi corazón, que para ti es más que el oro. Oh Rey, mi obediencia a ti, como un incienso en tu presencia. En esta tarde, Señor, ofrecerte nuestro corazón. Si esta es tu oración, mi hermano, te invito a que de este canto puedas hacerlo una verdadera oración delante del Señor y ofrecerle lo que tenemos, nuestro corazón. Vamos a decirle a Él: he venido. De muy lejos, anhelando verte a ti, ofrenda de amor he traído ante ti, recíbela, Jesús.
tú esperas de mí, Señor. La última vez te doy. Te doy mi corazón, que para ti es más que el oro, oh Rey. Mi obediencia a ti, como un incienso en tu presencia, mi Dios. Recibe en esta tarde nuestra adoración como una ofrenda a ti, Señor. El Rey que se encarnó, el Rey que vino a este mundo, Señor. Gracias, gracias, Señor. Queremos darte respuestas a ti, Señor. Queremos responder en amor, en gratitud, en obediencia delante de ti. Bendecimos tu nombre en esta tarde, Señor. Te exaltamos a ti. Gracias, Señor. Gracias por venir a nacer a este mundo, porque nos ha nacido un Salvador. Te damos a ti el honor y la alabanza en esta tarde, Señor. Amén.